Hoy se cumplen 10 días del momento en el que Sergio Massa dijo que en las próximas horas iba a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es la primera vez que el ministro candidato habla de esto o habla de otras cuestiones y promete cosas que después no ocurren, porque buena parte de su gestión y de la contención de la crisis tiene que ver con eso, con generar expectativas. Bueno, hoy también es un caos para moverse en el área metropolitana de Buenos Aires. Un montón de gente no pudo ir a laburar, no pudo llegar al lugar a donde se gana su sustento, su independencia, justamente. Y eso tiene que ver con una restricción presupuestaria que impone el mismo Fondo Monetario, con el cual Massa dijo que ya iba a haber acuerdo para este momento. Resulta que el Fondo Monetario quiere ajustar el gasto en distintos rubros. Ha conseguido que en estos 11 meses que lleva Massa como ministro, el ajuste sea muy fuerte sobre los programas sociales y sobre las jubilaciones, pero no ha conseguido que se recorten tanto como quisiera los subsidios a la energía, que cayeron, bastante cayeron, pero no lo suficiente como para que el fondo esté satisfecho, ni los subsidios al transporte, que justamente el gobierno sostuvo para que el boleto cueste lo que cuesta hoy, 50 mangos, y no los 400 que quiere el sector empresario que cueste un colectivo, como era en la convertibilidad, cuando no había subsidios y cuando el boleto valía, recordarán ustedes, cuando se cayó el 1 a 1, 80 centavos, al menos acá en el área metropolitana de Buenos Aires, 80 centavos de dólar, claro. Ahora, que pretendan dolarizar la tarifa del colectivo sin que se hayan dolarizado los sueldos, ni las jubilaciones, ni los programas sociales, ni ninguno de los ingresos que tiene la gente, habla de un estado casi de sálvese quien pueda en el que está la economía. Y esto es peligroso para un gobierno que se quedó sin resto para organizar el proceso económico en base a subsidios, a aportes no reembolsables o a dinero en general que fluya hacia determinados sectores. Porque, claro, el sector empresario decide no dar un aumento y dispara un paro como este que deja a millones de personas sin viajar. Bueno, vos me dirás, entonces, ¿por qué arrancaste hablando del Fondo Monetario? Bueno, porque una cosa está íntimamente vinculada con la otra. La posibilidad que tiene el Estado de evitar que el boleto valga 400 mangos tiene que ver con su músculo económico, tiene que ver con si tiene dinero para intervenir. Sostener un esquema como el actual, donde las tarifas son subsidiadas, donde las empresas le terminan percibiendo más ingresos del Estado que del usuario que paga el boleto, bueno, es algo que no se puede hacer sin guita, porque se entra en crisis como ocurre en este caso. Ahora, el gobierno no quiere devaluar, no quiere conceder aumentos como este, no quiere hacer todo el sacrificio que debería hacer para afrontar una realidad económica que se hizo adversa por la sequía, pero tampoco quiere confrontar con el Fondo Monetario. Entonces termina en esta situación extraña de tremenda dependencia, donde los mercados ayer, ante la demora de lo que Massa había dicho que iba a pasar en cuestión de horas y hace 10 días que no pasa, y ante el anuncio de que este lunes iba a partir una misión, primero dijeron que el viernes pasado iba a ir una misión al Fondo Monetario, después el lunes, después el miércoles, al final nunca fue la misión del gobierno al cuartel general del Fondo Monetario. Ayer, después de varios días, cayeron estrepitosamente los bonos y las acciones ante la novedad justamente de que el Fondo Monetario sigue corriéndole el arco a un Sergio Massa que además, cuando fue ungido candidato del Frente de Todos, prometió puertas adentro que iba a tener una solución. Bueno, la solución no llegó al punto tal de que los vencimientos que operaban esta semana, que operaban hoy concretamente, ya avisaron que los van a pagar a fin de mes. Pero a fin de mes no va a pasar como a fin del mes pasado, que había un resto de fondos todavía remitidos por el FMI y estaban los yuanes de China. A fin de mes habría que pagar o todo con yuanes o no pagar directamente. Y faltan 20 días para eso. Y las señales del fondo
no apuntan a que se vaya a resolver la situación. Entonces, tensiones como las del paro de colectivos van a aparecer todo el tiempo en los próximos meses, con un condimento especial, que es que en los próximos meses hay elecciones. Con lo cual, el Fondo Monetario, que le va a entregar muy probablemente la guita al gobierno argentino para que pague el mismo día, ese día que llegue con la soga al cuello al último día del mes, con el último vencimiento y con la posibilidad de que se dispare una corrida por la falta de reservas. Bueno, lo que hace el Fondo Monetario al entregar el dinero justo en el momento en el que la soga al cuello empieza a elevarse, es convertirse en el gran elector de nuestra elección. ¿Y por qué digo esto? Porque el Fondo Monetario es el que decide si hay una corrida poquitos días antes de las PASO, el que decide si hay una corrida después, antes de las elecciones, el que decide si Massa, que es ministro de Economía, se ve expuesto a una situación tan problemática como que millones de personas se queden a pata por un paro de transporte, y el que decide también si, por ejemplo, se le arman piquetes en las calles o en las rutas porque la gente no gana lo suficiente para comer, como pasó en Jujuy. Puede pasar tranquilamente en cualquier provincia peronista. Bueno, Massa, sin embargo, asumió el rol de candidato y empezó a hablar en contra del Fondo Monetario. Dijo que el objetivo del próximo gobierno tiene que ser juntar todos los dólares posibles para pagarle al fondo, sacárselo de encima y no volver nunca más. Ahora, ¿eso es hablar en contra del Fondo Monetario? ¿O eso es reconocerle al Fondo Monetario justamente ese rol de gran elector en estas elecciones, en las que viene y en las otras? Bueno, a mí me parece que se parece más a lo último que a una crítica. Y por eso también me da la sensación de que Cristina Fernández de Kirchner, que habló muchas veces y muy correctamente sobre el Fondo Monetario este año y el año pasado, va a dejar de hacerlo paulatinamente. Me da la sensación porque no puede contradecirse tan explícitamente. No puede decir que el Fondo Monetario es el responsable de esta inflación, que es el responsable de cosas como las que pasan hoy con los colectivos, pero a la vez sostenerlo a Massa, que dice que hay que responderle a billetazos y que todo el esfuerzo de los próximos años de nuestra población, de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores, tiene que ir a pagarle al fondo una deuda que entró y así como entró salió, porque se la llevaron los mega ricos que compraron 20.000 en poquitos días nada más, 20.000 millones de dólares con Mauricio Macri en aquella corrida de 2018. La verdad es un acto de dependencia seguir atados al Fondo Monetario, y lo que muestra el seteo de las candidaturas, la definición del menú, es que a la dirigencia política no se le ocurre una salida alternativa a eso, salvo en la izquierda, en el frente de izquierda, que ha sostenido siempre la misma posición, pero que no tiene por su armado político, por su alcance y también por la disposición de las demás fuerzas, ni la menor chance de gobernar el próximo periodo. Bueno, el Fondo Monetario le va a girar seguramente ese último día a Massa los dólares, pero después lo va a volver a hacer esperar al próximo vencimiento. ¿Querés saber cuándo son los próximos vencimientos? Bueno, en septiembre vencen otros 915 millones de dólares. Este mes son 2.000 y pico, más los 1.000 que hay que pagar hoy por los bonos a los acreedores privados. Bueno, septiembre es el mes previo a las elecciones de octubre. Y después, en octubre, en medio de las elecciones, vencen otros 2.626 millones de dólares. En diciembre, cuando asuma la próxima gestión, vencen otros 915 millones. Pero al presidente que asuma lo espera un mega vencimiento de 2.000 palos en enero. Decime si no es el fondo el que va a poner el voto en la urna. Sergio Massa aseguró que los empresarios de transporte forzaron el paro de colectivos. Fue en la inauguración de la nueva planta de energía y ampliación de la planta depuradora norte en San Fernando. Además acusó a los grupos empresarios de tomar de rehenes a sus trabajadores y a los usuarios. Hace instantes lo dijo de la siguiente manera. A los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar. En simultáneo, y cuando ya vamos casi 14 horas sin servicio en toda el área metropolitana de Buenos Aires, casi 24 horas
para los usuarios de los colectivos de la línea Dota, porque ayer a las 4 de la tarde empezó el paro en un montón de líneas, en un montón de líneas que cruzan la ciudad y el conurbano. Desde las 12:30 están reunidos representantes del gobierno con las 5 cámaras de empresarios del transporte urbano, un representante de Dota, que tiene un montón de líneas y que está fuera de esas cámaras, y el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández. El paro afecta a 4 millones de pasajeros y ese sector disidente de la UTA, que les decía, el que representa mayormente a los delegados de la línea Dota y a sus empleados, inició la medida de fuerza ayer a las 16, o sea que está a punto de cumplir ya 24 horas de cese de actividad. El gobierno multará a las empresas de colectivos. Lo anticipó la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dijo que también se va a realizar una denuncia penal por retención indebida de haberes al sector patronal. El Ministerio de Trabajo hizo una resolución que pretende evitar que las empresas apliquen descuentos salariales a los trabajadores afectados por la imposibilidad de viajar y por la pérdida de presentismo. Esto es algo que obviamente va a generar resistencias por parte de las empresas que no son las de colectivos, pero en el caso de los empresarios del transporte, el reclamo que hace la UTA es que no se cumplió lo acordado en mesa paritaria en trabajo, por lo cual esta sanción les puede representar incluso la suspensión de quit o suspensión de habilitaciones como empleadores. Por el paro, los peajes son gratuitos y el estacionamiento es libre en la ciudad de Buenos Aires. Lo anunció la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña. La medida rige durante todo el día de hoy. Es para reducir el impacto que sufren los miles de usuarios afectados, millones si contamos el conurbano también. Se autoriza el estacionamiento general de vehículos en las avenidas y calles de toda la ciudad, donde habitualmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21, y en las calles donde funciona el sistema de estacionamiento medido se va a poder estacionar de manera gratuita sin garpar. Obviamente estamos siguiendo minuto a minuto las reuniones en el Ministerio de Trabajo para ver si se destraba el paro de colectivos. El ministro Sergio Massa hace un rato fue durísimo, lapidario, en un tono medio Fidel castrista. ¿Recordaron ustedes la frase de Fidel cuando dice los parásitos y los hijos de los parásitos? Bueno, en este caso Massa dijo que los empresarios del transporte son parásitos que viven del Estado y que le arruinan la vida a la gente. Dijo que no se va a dejar extorsionar y que es por culpa de ellos que están parando los trabajadores de la UTA, que no les cumplieron el acuerdo salarial con el pago del sueldo de junio. Fernández. Muy bien. ¿Es el presidente de la Nación? Como corresponde, por otro lado. ¿O no es el presidente de la Nación? Sí, claro. Bueno, fulano o dijo de mandarte dinero. Lo tenía que decir. Claro, porque además se acaba de ir el de Arba, imagínense. Sí. Tengo que declarar, ¿no? Bueno, Alberto Fernández ayer durante un acto de entrega de viviendas en Catamarca, vieron que se puso a contar las viviendas que hizo durante su gestión, sacó unos cartelitos, sí. ¿Lo viste, Mauro? ¿Lo viste? Sí, sí. Bueno, si yo lo vi, vos lo ves también, loco. Entonces las está entregando ahora, unas por una. Y bueno, decidió hacer un legado para Sergio Massa. Ajá. Dijo que de algún modo la suya sería continuidad de la gestión de Alberto Fernández. Lo dijo de una manera algo más compleja y enrevesada. Escúchalo. A mí no me importa. No es todo lo mismo. Por eso a la hora de votar, piensen que tenemos que seguir el camino que nos enseñaron Perón y Eva, que siguieron Néstor y Cristina, que seguí yo. Piensen que tenemos que seguir en esa senda, porque lo que tienen enfrente, piensan que hay una Argentina donde sobran millones de argentinos. Trabajemos para eso y cuando ya llegue la hora de votar, no se olviden, por favor les pido, no se olviden, acompañen a Raúl, acompañen a Sergio a nivel nacional, porque allí está el futuro que los argentinos y las argentinas merecen. Me mataron. Sí, pará, porque al final él no se presenta porque no lo iba a votar ni el loro.
ponen a otro, y él dice, si le votan a este otro es como la continuación mía. Claro. Sí. Y no, es un yunque, amigo. Massa está tratando de decir, no vamos a hacer la continuación de esto, vamos a controlar. Es más, ya en el momento en que dice, sigamos el camino que nos enseñaron Perón y Eva, Néstor y Cristina, y dice que seguí yo. Es como que se va devaluando. Es como que se va devaluando el peronismo. Es como el peso. Vieron como la evolución de las especies, que es el del mono, cosa, pero este es de Perón a Massa, cómo se fue como licuando el peronismo en sangre. Qué boludo. Bueno. Qué país, hermano. No se ayuden más. Hagan cada uno. ¿Es gracioso? No. Nosotros reímos. Es irrespetuoso. Somos unos boludos. Nos reímos porque Y aparte casi que lo estamos ¿Y qué rescatando. cuadro es ustedes? para que no se rían, es eso, verdad. que yo. Sí. Bueno, Roberto Fernández, el secretario general de la UTA, obviamente está en boca de todos esta mañana y este mediodía, y probablemente la palabra que salga de la boca de todos sea muy parecida, casi una letra de diferencia nada más con la del gremio, la sigla del gremio. Pero Roberto Fernández salió a explicar que esto que hubo no es un paro. Ajá. Y lo hizo así, escucha. Yo entiendo a los usuarios, ¿no es cierto? Pero tienen que entender que los trabajadores, nosotros lo que tenemos es una restricción de tarea, no es un paro. Y no vamos a permitir que un grupo de empresarios pretenda ejercer, ¿no es cierto?, los derechos de los trabajadores y de los usuarios, porque nos tienen como rehenes. Bueno, a Roberto Fernández también se le entiende con dificultad, como a Petri, pero bueno, lo que dice es que no es un paro, que es él dice retención de tareas. Massa dijo lockout patronal. Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, también dijo concretamente lockout patronal. No hay que negar ni ocultar que detrás de este lockout hay intencionalidad política, dice Kelly Olmos. Claro, recién lo pensaba. Massa tiene al ministro de Transporte, que con él hablamos la semana pasada, lo entrevistamos, y tiene también al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que es Donofrio, que lo puso él en el gabinete de Kicillof. O sea, los dos ministros de Transporte, Nación y Provincia, son de Massa. Massa acaba de ser candidato y justo aparece este paro. Bueno, es lógico que él denuncie esa intencionalidad política. Estoy a favor de que se manifiesten los trabajadores y todo eso, pero ¿sabes qué me molesta? Yo entiendo a los pasajeros y todo eso. Si no tenés sube, no entendés a los pasajeros. De verdad, si no tenés sube, no entendés a los pasajeros. Lo digo para los dos lados, ¿no? Porque Massa también dijo que venga, no le tenemos miedo y qué sé yo. No sé si es para eso, pero sí, no sé si entienden tanto. Sí, es que la frustración que te da ponerte en una parada de bondi y que no aparezca nunca, loco, cuando decís, es medio, yo la verdad que tengo auto hace poco tiempo, desde que nació mi segunda hija y no entramos más en un remis, pero antes usaba todo el tiempo transporte público. Es casi un acto de fe ir en un día de paro o de lockout a una parada, pero uno lo hace igual porque tiene que llegar a laburar o a lo que sea. Y cada minuto puteás. Hay gente que hace combinación de tren y colectivo y el tren te deja ponerle a 30, 40 cuadras y te tenés que patear las 30, 40 cuadras para tomarte el tren y volver a caminar otras 20, 30, 40 cuadras más para llegar a donde tenés que ir. Y capaz encima en el medio te chorean, si es un lugar picante. Eso, claro, uno que vive en un barrio un poco más amable es caminar solamente. Pero por ahí, desde el tren tenés que atravesar un lugar donde por ahí te chorean. En fin, sí, es realmente tremendo. Bueno, tengo a Luis Ignacio Lula da Silva en el menú de hoy también. Pero lo voy a dejar para después de Donofrio, justamente ya que lo nombré. Está el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que ya más concretamente asocia este paro con la oposición y un grupo empresario. Analicen las unidades de este grupo, sus lunetas, qué publicidades tienen. Tienen todas publicidades de la oposición, cuando incluso está prohibido hacer publicidad política en las lunetas de las unidades. Pero con esto quiero ser responsable. ¿Estás diciendo que la oposición tiene que ver con fogonear el paro de transporte? Y miren, de la misma manera que mandaron a sus economistas al Fondo Monetario Internacional para que no nos asistan y para que demoren las decisiones, para que al gobierno le vaya mal, también están generando caos social. El grupo que más empuja el conflicto es el que en sus lunetas tiene la publicidad de la oposición, tanto de intendentes del conurbano como del gobierno de la ciudad.
Bueno, se refiere a DOTA, que es este grupo empresario que maneja las líneas 2, 6, 8, 132, 168, 151, 44. 28, 86. Te estoy diciendo de memoria lo que me acuerdo. 44. El 44, el 76 también, ¿no? Sí, sí. Que pasa ahí por la placita Irlanda. Nada, son un montón de líneas y esa que primero empezó a parar ayer a las 4 de la tarde. Yo no me había dado cuenta lo de las lunetas, lo que dice Donofrio. No, la verdad que no me detuve en eso y tampoco, sí tengo como la idea de que hay algunos dirigentes políticos, pero no me había dado cuenta que eran solo de la oposición. Yo lo que vi, no sé si se refiere a eso, son carteles con la bajada de línea empresarial, eso sí vi. Tiene al costado el colectivo. Así no se puede trabajar. El boleto que usted paga, una parte la paga el gobierno nacional, etcétera. Eso me parece que están todos los bondis, sí. Deben ser de las cámaras, pero lo que hay sí mucho en la luneta, sale mucho la propaganda de político trucha, claro. Publicitando un libro. Ajá. Sí. Claro. Bueno, a eso se refiere. Claro. A eso se refiere. Ojo, yo vi hace poco un colectivo que tenía, me pareció que era campaña para Alberto, porque decía, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Y el pibe que maneja es el presidente, ¿no? No, es el que maneja el bondi. Es como un auto. Y todos envidian mi progreso, nadie mi sacrificio. Tampoco es campaña de nada, porque progreso no hubo mucho progreso. No hubo progreso, no. Bueno, qué sé yo. El paro sigue por ahora, Estamos siguiendo las negociaciones, pero la postal de las cabeceras de Retiro y Constitución desiertas es realmente impactante, La están transmitiendo a esta hora los canales de noticias. Decía que tengo un audio de